los verás en Conyazna. Adelante. Me encanta tener la oportunidad de sentarme a conversar con un verdadero experto a quien otros medios han tenido que recurrir a propósito del retiro del proyecto de reforma fiscal. Un gran especialista, analista económico, el señor Henry Ebrard, un francés que ya lo tenemos como que atrapado aquí, Henry, ¿sí? Aguilucho. ¡Ay, no me diga! A veces me va bien, últimamente no. Te estoy queriendo más porque yo también soy aguilucha. Desde chiquitica. El señor Ebrard es analista y editorialista económico, asesor económico tanto para los sectores públicos y también privado y un experimentado charlista. Obtuvo una maestría de la Escuela Superior de Comercio de París con especialidades en mercadeo de los medios de comunicación y finanzas internacionales. Con más de 30 años en Latinoamérica, ha acumulado una amplia experiencia. Si yo sigo hablando de su hoja de vida, como 3 o 4 programas. Vi unas declaraciones tuyas, Henry, hablando de que estabas muy de acuerdo y que saludabas la disposición del presidente de la República de retirar este proyecto de reforma fiscal porque era una señal de que escuchaba al pueblo. Efectivamente, mira, y yo creo que más allá de esto, algo que yo creo que con el paso del tiempo podremos valorar como algo muy positivo es que dos cosas. Uno, primero, no se ha perdido la paz social, que eso yo creo que es el principal activo que ha logrado construir. A mí me está dando como mucho miedo. En digo, los pasados 15, 20 años es esto, ¿no? Que eso se ha perdido en todos los países de la región. Se ha perdido eso. Y eso es lo que ha permitido, fíjate, que lo que pudiese haber desembocado en una crisis grave se pudo desmontar sin mayores dificultades. La gente pudo conseguir los canales para expresar su descontento profundo, contundente, y el presidente pues tomó la decisión que había que tomar. En otros países se hubiesen quemado gomas, se hubiesen destruido tiendas y lamentablemente hubiesen muerto estudiantes, policías, amas de casa. Eso me gusta. Eso yo creo que es muy importante. Sí, eso que tú estás planteando es la revalidación de que vivimos en un sistema democrático. Y aunque muchas personas critican al presidente por las retractaciones que ha tenido ante varias iniciativas, yo todo lo contrario, yo lo reconozco como un gran mérito. Tú no puedes gobernar en contra del pueblo. En una democracia, el soberano es el pueblo. Y fíjate, esa es una lección profunda. Lo que pasó acá puede servir de lección a países que están en Europa, y te habla un francés, de que esas situaciones manejadas como se manejan en República Dominicana harían que la situación de crisis profunda en la cual está la sociedad francesa no estaría tan grave. O sea que eso yo creo que es muy positivo. Es para sentirnos orgullosos del sistema en el que vivimos. Lo cual muestra que eso hay que preservarlo y por eso también... Y valorarlo. Que por eso también ya que se necesitan reformas para poder preservar eso. Es obligatorio y es inminente que esto tendrá que reformularse para volver a ser introducido en el Congreso de la República en base a la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Hay que hacer la reforma fiscal, pero ¿cómo piensas tú, y quizás estableciendo una comparación entre lo que se introdujo, que fue retirado, a cómo se debería hacer y cuáles serían esos puntos focales a ser tomados en cuenta para una nueva reforma? No, sin dudas hay lecciones no aprendidas, pero lecciones que aprender y que obviamente se aprende más fracasando, o sea, cometiendo errores, aprendiendo los errores. Entonces, a partir de ahí yo creo que lo que habría de hacer es buscar los consensos donde se pueden conseguir y donde es importante conseguirlos. Que no es tanto en los cómo de las reformas, sino en los qués. Yo creo que es mucho más fácil ponernos de acuerdo en cuáles son los objetivos que estamos buscando, cuáles son las situaciones del sistema económico y social que queremos reformar, queremos modificar.
No es verdad que la economía dominicana pueda seguir creciendo como lo ha venido haciendo, creciendo rápidamente, pero dejando fuera a partes importantes de la población. Eso ya no es sostenible. Muchos socialmente. expertos han dicho que paguen los que más tienen y sobre todo han radicado sus planteamientos en el tema de la evasión. Sí, ese es uno de los temas que tiene mucho que ver con una cultura un poco indisciplinada, una falta de formalización dentro de la economía. Fíjate, Yata, que en el sector privado, de cada 3 empleos, apenas 1 es formal. Yo creo que sobre eso todos podemos estar de acuerdo que necesitamos cambiar esto. Ya es un primer consenso que hay que tener. 2, entender que los problemas colectivos ya no se pueden resolver a través de soluciones individuales, porque es muy poco eficiente, es muy costoso y sobre todo es muy injusto, porque solamente el que tiene mucho se la puede arreglar, tiene su luz arreglada, tiene su seguridad arreglada, la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿tú crees que la evasión viene sobre todo por la informalidad de muchos sectores? Mira, O porque tengo entendido, inclusive algunos economistas, ahora no tengo en mente los nombres, han dicho que con lo que se pueda recuperar de la evasión no habría que hacer ninguna reforma adicional. mira, Los fondos estarían ahí, los que se están buscando. ahí hay mucho. Vamos a dar un par de números, porque para esos Claro, claro. somos los economistas, ¿verdad? Cuando hablamos de la evasión del ITEVIS, un pobre punto de evasión del ITEVIS vale más o menos 5.700 millones de pesos. Para que entendamos, el presupuesto del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo para el presupuesto 2025 son 4.000 millones de pesos. O sea que un pobre punto de evasión de ITEVIS que tú puedas recuperar vale más que el presupuesto de algunos ministerios. Entonces sería combinación de reducción del gasto público. Mejorar del gasto, porque esa es otra discusión muy importante. Entiendo que en un país como la República Dominicana lo que necesitamos no es tanto un Estado que gaste menos, sino que gaste mejor. Más Y al eficientemente. gastar mejor, que pueda gastar más, porque Y se quitando necesita- privilegios también. Por supuesto, porque tú necesitas más dinero en salud. Mira el tema del pago de los intereses de la deuda. Presupuesto 2025 se lleva 334.000 millones de pesos. El pago de los intereses. El presupuesto de educación son 319.000 millones. Asistencia social 175. Entonces estaríamos combinados a más préstamos de no hacer la Entonces, reforma con inmediatez. Sí, o sea, una de las cosas que obviamente tenemos que tratar de lograr es disminuir el peso tan grande que tiene el pago de los intereses dentro de los ingresos del Estado. Si te piden tu sugerencia, Henry, ¿qué sería lo primero sobre lo cual tú señalarías que se debe hacer para introducir un nuevo proyecto de reforma fiscal? Es esto. Primero, pongámonos de acuerdo sobre cuáles son los males de la sociedad, de la economía dominicana que queremos resolver. Eso yo creo que en eso todo el mundo va a estar de acuerdo. 2, vamos a ver, mira, cómo medimos el éxito o lo que hemos podido mejorar. Pongámonos un horizonte de tiempo racional, porque no es verdad que en 2 años se va a resolver todo. Tú hablas de la evasión. Recuperar 20 puntos de evasión del ITEVIS, que es mucho dinero, te va a tomar 10 años. Entonces, si tú vas a pensar duplicar el tamaño de la economía dominicana, que me parece un muy buen objetivo, pero esta vez una economía dominicana donde este crecimiento le va a llegar a toda la gente que nos está mirando esta noche, eso sí vale la pena. Entonces, si logramos hablar de esas cosas, ponernos de acuerdo sobre esas cosas, resulta mucho más fácil después hablar de que cuánto de ITEVIS, cuánto de impuestos sobre la renta, cuánto de esto, y especialmente tener el entendimiento de que si no tenemos un Estado que funciona, no hay posibilidad de arreglar las cosas, porque tú no puedes pedir al sector privado resolver la educación, la salud, las carreteras, la seguridad, porque no le toca. Lo que le tenemos que pedir al sector privado son 2 cosas, que hay más empleos formales y que hay mejores niveles de salario. Cada quien su responsabilidad. Y buscar el consenso de
muchísimos sectores, los partidos de oposición, junto con el partido del gobierno, la academia, que puede mucho, Y especialistas en economía, las los universidades pueden empresarios, aportar la mucho. academia, Yo- pueden aportar cantidad. Porque ahí hay una visión humanista y de eso se trata. Y el pueblo que tenga sus representantes y que también manifieste sus necesidades y de opciones. Y en algún momento, Ratna, el presidente tiene que tomar una Sí. decisión y ahí en algunas cosas no te va a gustar tanto las medidas. No, en no va a otras- quedar complacido todo el mundo. Pero si tú pones eso desde una perspectiva de dentro de 3 años, dentro de 5 años, dentro de 10 años, ahí va a haber suficiente dinamismo, esta economía está bien y tenemos este lujo de poder hacer esas reformas, no porque hay una tragedia económica en el país. Exacto. Aquí no estamos en Argentina, aquí no estamos en otros países de Centroamérica, donde si tú no haces reforma, todo se puede Hacerlo derrumbar, no es el caso. sosegadamente, pensado y buscando consenso antes de. Gracias, qué privilegio ha sido No, compartir contigo. Ha sido para mí. Bueno, y dicho en francés, Henri Evrard. Eso es. ¿C'est comme ça? C'est comme ça. Ok, merci beaucoup. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias mil. Que tenemos pausa, pero que regresamos, así somos. Variedad y entretenimiento se combinan cada domingo en Con Yatna. Ya volvemos.